A los 46 años, Margarita Magaña finalmente rompió su silencio y reveló la amarga verdad que conmocionó a todo el mundo del espectáculo. Su esposo Adalberto Palma la había traicionado y había tenido una aventura secreta con otra mujer. Sin evadir ni ocultar nada, Margarita decidió hablar con claridad, desde las primeras señales de infidelidad, hasta el momento en que se dio cuenta de que su matrimonio que había atesorado durante tantos años estaba hecho añicos. A los 46 años, Margarita Magaña finalmente se permitió decir en voz alta algo que llevaba años doliéndole en silencio. Durante mucho tiempo, trató de convencerse de que todo estaba bien, de que las pequeñas señales que aparecían en su matrimonio eran solo momentos pasajeros que cualquier pareja puede atravesar. Pero en el fondo, una inquietud persistente empezó a crecer dentro de ella. Una sensación que no podía explicar, pero que le apretaba el pecho cada vez que veía a Adalberto más distante, más frío, más ausente, incluso cuando estaba sentado frente a ella. Al principio intentó justificarlo. Pensó que el trabajo lo estaba agotando, que el estrés podía cambiar el carácter de cualquiera. Se repitió a sí misma que no debía exagerar, que quizá ella misma estaba demasiado sensible. Pero la realidad era que él ya no la miraba como antes. Ya no la buscaba para compartir los pequeños momentos del día, ni mostraba ese interés genuino que alguna vez la hizo sentir segura y amada. Margarita comenzó a notar silencios más largos, respuestas más cortas, y una energía que se desvanecía entre ellos sin explicación. Con el paso del tiempo, esas señales se convirtieron en heridas invisibles. Él llegaba tarde sin motivos claros, apagaba su teléfono con frecuencia y evitaba conversaciones profundas. Margarita aún así trataba de sostener la relación, creyendo que si ella era más paciente, más comprensiva, más fuerte, todo volvería a ser como antes. Pero nada cambiaba. Cada esfuerzo que hacía parecía perderse en un vacío que no sabía cómo llenar. La duda empezó a consumirla. No era un pensamiento constante, pero aparecía en momentos inesperados, provocándole un dolor que trataba de ignorar. Una noche, mientras él la saludaba con un beso frío y miraba hacia otro lado, Margarita sintió un quiebre interno. No era una sospecha repentina, sino la confirmación de que algo profundo y real se estaba rompiendo entre ellos, algo que ya no podía seguir ocultando bajo excusas. Aún así, le costó aceptar la idea de que Adalberto pudiera estar traicionándola. Ella siempre lo había defendido, incluso en las conversaciones con sus amigas, cuando ellas insinuaban que algo no estaba bien. Margarita prefería callar antes que admitir que estaba viviendo una tormenta emocional que la estaba consumiendo lentamente. Se sentía avergonzada, como si la culpa fuera suya, por no haber sido suficiente, por no haber visto venir lo que estaba pasando. Pero el cuerpo habla cuando la mente calla. Margarita comenzó a tener insomnio, perdía el apetito y se sorprendía llorando sin razón. Cada mañana se miraba al espejo y se preguntaba en qué momento su matrimonio había cambiado tanto. No encontraba respuestas. Solo tenía una certeza: ya no podía seguir pretendiendo que no pasaba nada. Y fue entonces, en ese punto de vulnerabilidad absoluta, cuando decidió que debía enfrentar la verdad aunque doliera. Quiso volver a mirarlo a los ojos. Quiso recuperar la certeza de que aún había amor entre ellos, pero lo único que encontró fue evasión. Y en ese instante lo entendió todo. No porque él lo dijera, sino porque ella finalmente dejó de negárselo a sí misma. Ese día Margarita sintió cómo el mundo que conocía empezaba a desmoronarse, pero también comprendió que era el primer paso para dejar de vivir una mentira que la estaba apagando poco a poco. Cuando Margarita finalmente reunió el valor para observar con claridad lo que estaba ocurriendo, la verdad comenzó a revelarse de manera dolorosa, casi cruel. No fue una escena dramática ni un descubrimiento explosivo. Fue esa acumulación de pequeños detalles que, puestos uno junto al otro, dibujaban una realidad imposible de ignorar. Y en el centro de esa realidad apareció un nombre, un rostro, una presencia que hasta entonces ella no había querido reconocer. Todo comenzó con mensajes que Adalberto borraba apenas los recibía, llamadas que rechazaba con un gesto rápido y una excusa que no terminaba de convencer.
Margarita, por meses, decidió no revisar su teléfono. No por confianza ciega, sino por miedo a confirmar lo que ya intuía. Pero un día, el azar o quizás el destino, le puso frente a sus ojos una notificación que él no alcanzó a ocultar. Era el nombre de una mujer que Margarita no conocía, acompañado de un corazón diminuto que se encendió en la pantalla como un golpe directo a su pecho. El mundo se le detuvo. Ese instante marcó un antes y un después. No preguntó nada. No lloró. Solo observó a Adalberto alejarse hacia otra habitación para responder en privado, como si su esposa no mereciera siquiera una explicación. Aquella noche, cuando él se quedó dormido profundamente, Margarita se enfrentó por primera vez al teléfono que siempre evitó. Y lo que encontró confirmó sus peores temores: mensajes cargados de complicidad, planes silenciosos, palabras que ella hacía años no escuchaba de él. La mujer era más joven, y por lo que pudo ver llevaba meses involucrada en una relación paralela, que Adalberto había alimentado con una frialdad que la hizo sentir reemplazada sin siquiera haber sido consultada. Margarita sintió cómo el aire se volvía más pesado, cómo cada frase escrita entre ellos le arrancaba un pedazo de dignidad. No era solo la traición física, era la emocional, la cotidiana, la que se construye a base de mentiras repetidas y silencios que hieren más que cualquier palabra ofensiva. Durante días Margarita se encerró en un silencio profundo. No quería gritar ni confrontarlo todavía. Estaba tratando de entender cómo había llegado hasta ahí, cómo su matrimonio se había convertido en un escenario donde ella era la única que seguía luchando. La imagen de esa mujer, sus fotografías, sus palabras, su presencia constante, se transformó en un pensamiento que la perseguía incluso en los momentos más simples, cuando cocinaba, cuando manejaba, cuando intentaba dormir. La traición dejó de ser una sospecha para convertirse en una certeza devastadora. Y lo que más le dolía no era la mujer en sí, sino la manera en que Adalberto había permitido que entrara a su vida, abriendo puertas que hacía tiempo había cerrado para Margarita. Él compartía con esa desconocida las cosas que ya no compartía con su esposa: confidencias, halagos, complicidades privadas. Era evidente que no se trataba de un error pasajero, sino de una decisión consciente. Un día Margarita decidió observar desde la distancia sin discutir cómo él organizaba sus rutinas. Notó que sus reuniones de trabajo coincidían con los mensajes que la mujer enviaba. Notó que sus tardes libres jamás eran con ella. Notó que cada vez que sonaba su teléfono, Adalberto cambiaba el tono de su voz. Y así, pieza por pieza, el rompecabezas se completó frente a sus ojos. Lo que Margarita sintió en esos días no se puede describir con una sola palabra. Era tristeza, rabia, incredulidad, pero sobre todo una sensación de vacío que le pesaba en el cuerpo. La traición ya no era un rumor del corazón, ahora tenía evidencia, nombre y rostro. Y aceptar eso significaba comenzar una batalla emocional que no sabía si tenía fuerzas para enfrentar. Sin embargo, en medio de ese dolor insoportable, Margarita también descubrió algo inesperado, una claridad interior que llevaba años buscando. Y esa claridad le dijo por primera vez que ya no podía seguir callando. Cuando Margarita decidió finalmente confrontar a Adalberto, no lo hizo con gritos ni con dramatismos. Lo hizo con una calma extraña, una calma que solo aparece cuando el corazón ya ha llorado todo en silencio. Esperó a que él llegara a casa, esperó a que dejara el teléfono sobre la mesa. Esperó un momento donde pudiera mirarlo a los ojos sin temblar. Y cuando ese momento llegó, simplemente le dijo que necesitaban hablar. Adalberto, sorprendido por el tono firme de Margarita, intentó esquivar la conversación. Dijo que estaba cansado, que prefería hablar al día siguiente, que no era un buen momento. Pero ella insistió. No levantó la voz, no necesitó hacerlo. Su determinación fue suficiente para detenerlo en seco. Fue entonces cuando Margarita le mostró el mensaje que había visto por accidente, ese que él no alcanzó a borrar. La expresión en el rostro de Adalberto cambió de inmediato. Ya no tenía excusas. Ya no tenía margen para negar lo evidente. El silencio que siguió fue tan denso que Margarita sintió que le faltaba el aire. Ella esperaba una explicación,
Una justificación, algo que hiciera menos doloroso lo que estaba ocurriendo. Pero lo único que recibió fue una confesión fría, casi resignada. Adalberto admitió que sí, que había otra mujer, que la relación llevaba meses y que no sabía cómo detener algo que según él se había salido de control. Margarita escuchó todo sin interrumpirlo. Cada palabra era como una herida nueva, pero se obligó a mantenerse firme. Lo miró fijamente mientras él intentaba minimizar la gravedad de lo que había hecho, como si todo pudiera arreglarse con un simple «lo siento». Pero ese «lo siento» llegó demasiado tarde y sin el peso necesario para reconstruir lo que se había roto. Las conversaciones que vinieron después no fueron distintas. Margarita buscaba entender el por qué, buscaba alguna señal que le permitiera encontrar sentido al caos. Adalberto respondía con evasivas, con explicaciones vagas, con una mezcla de culpa y comodidad que la desquiciaba aún más. A veces decía que la aventura no significaba nada. Otras veces admitía que se sentía vivo de una manera que ya no sentía en su matrimonio. Y cada una de esas contradicciones se clavaba en ella como una traición doble. Los días siguientes fueron una cadena de diálogos tensos y lágrimas contenidas. La casa, que alguna vez había sido un lugar de paz, se transformó en un campo minado donde cualquier palabra podía desencadenar una explosión emocional. Margarita despertaba cada mañana con la esperanza de que Adalberto mostrara arrepentimiento real, pero lo que encontraba era distancia, confusión y un hombre incapaz de asumir el daño que había causado. Un día después de una discusión particularmente dolorosa, Margarita se dio cuenta de algo devastador. Adalberto ya no luchaba por ellos. Sus excusas, sus silencios, su tristeza apagada. Todo indicaba que él había renunciado a su matrimonio antes de que ella siquiera se diera cuenta. Ese descubrimiento fue peor que la infidelidad en sí. No había nada más cruel que amar a que ya había dejado de elegirte. La tensión creció tanto que comenzaron a dormir en habitaciones separadas. Apenas se hablaban. La rutina se volvió mecánica, artificial, como si ambos vivieran en mundos paralelos. Margarita intentó mantener cierta dignidad, pero por dentro se estaba desmoronando. La traición no solo había herido su corazón, había fracturado la estructura completa de su hogar. Una noche, mientras escuchaba los pasos de Adalberto alejándose, Margarita comprendió que su familia no se estaba rompiendo por falta de amor, sino por falta de verdad. Y esa revelación, aunque dolorosa, comenzó a darle una fuerza inesperada, una fuerza que la preparación para la siguiente etapa de su vida emocional, la de reconstruirse sin él. Después de que la verdad se instaló definitivamente en su vida, Margarita Magaña comenzó a vivir una etapa que nunca imaginó enfrentar, una caída emocional que la llevó a cuestionarse todo, incluso a sí misma. La infidelidad de Adalberto no solo destruyó su confianza en él, sino que también la dejó atrapada en un punto donde cada pensamiento era una batalla y cada día un esfuerzo por mantenerse en pie. Las mañanas se volvieron pesadas. Margarita despertaba y sentía que su corazón tardaba unos segundos en recordar lo que estaba viviendo. A veces, durante esos breves momentos de confusión, matutina sentía un alivio fugaz. Hasta que la realidad la golpeaba de nuevo. El silencio en la casa, la distancia entre ellos, los objetos compartidos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Todo la enfrentaba al mismo dolor. Había sido traicionada por la persona en quien más confiaba. El impacto emocional se manifestó en su cuerpo antes que en sus palabras. Perdió el apetito, comenzó a sufrir dolores de cabeza constantes y su sueño se volvió irregular. Pasaba horas mirando al vacío, tratando de entender qué había hecho mal. ¿En qué momento su relación se había deteriorado tanto? Y aunque sabía racionalmente que la infidelidad no era culpa suya, el corazón no siempre sigue la lógica que la mente intenta imponer. Las amigas cercanas intentaron apoyarla, pero Margarita se sentía avergonzada de contar lo que le pasaba. La traición le generaba una sensación de fracaso, como si la humanidad entera la estuviera juzgando. Prefería encerrarse en casa antes que enfrentar rumores o preguntas incómodas. Era una mezcla dolorosa de orgullo herido
tristeza profunda y un miedo creciente a no poder recuperarse jamás. Sin embargo, con el tiempo comenzó a notar algo importante. Por más que se esforzara en mantenerse en silencio, su cuerpo le exigía hablar. Cada vez que guardaba sus emociones, su ansiedad aumentaba. Y así, en un acto de valentía que no creyó tener Margarita, empezó a abrirse con personas de confianza. No para buscar consuelo fácil, sino para dejar de cargar sola un peso que la estaba desgastando. Hubo días en los que se permitía llorar sin medida. Días en los que se enojaba consigo misma, con Adalberto, con la situación completa. Y días en los que hacía esfuerzos titánicos por recuperar la normalidad, arreglarse, salir a caminar, volver a trabajar, reencontrarse con actividades que alguna vez le dieron paz. Cada paso era un desafío, pero también una declaración silenciosa de resistencia. Lo más difícil fue enfrentar el reflejo en el espejo. Margarita veía en sus ojos una mezcla de dolor y vulnerabilidad que no reconocía. Pero también veía algo más, una chispa suave, casi imperceptible, que le recordaba que dentro de ella aún vivía una mujer fuerte, una mujer que había superado otras batallas, una mujer que merecía respeto, amor y dignidad. A medida que pasaban las semanas, Margarita comenzó a reconstruir su autoestima con pequeñas acciones. Recuperó su rutina de ejercicios. Volvió a escribir pensamientos en un diario personal. Se permitió rodearse de personas que le hacían bien. Descubrió que sanar no era olvidar, sino aprender a ver el pasado sin que paralizara su presente. El proceso no fue lineal. Hubo recaídas, días oscuros, y momentos en los que dudó de su propio valor. Pero cada vez que se derrumbaba, se levantaba un poco más fuerte. Y en ese camino, Margarita empezó a notar algo que la sorprendió. Cuanto más se enfocaba en sí misma, menos poder tenía la traición sobre su vida. La herida seguía ahí, sí, pero ya no dictaba su identidad. Un día después de una larga caminata, Margarita se detuvo frente a un parque y observó a varias mujeres conversando y riendo. Fue entonces cuando entendió algo profundo: no estaba sola. Muchas mujeres habían pasado por lo mismo. Muchas habían sanado, muchas habían reconstruido su vida. Y si ellas podían hacerlo, ella también. Por primera vez en mucho tiempo respiró hondo y sintió un leve alivio. Con el paso de los meses, Margarita Magaña comenzó a experimentar un cambio profundo, no repentino, pero sí constante. Era como si cada lágrima derramada cada noche de insomnio y cada conversación difícil la hubieran ido moldeando de nuevo, reconstruyéndola desde adentro. No quería ser definida por la traición que había vivido. No quería que su historia se redujera a un capítulo doloroso que otros pudieran usar como chisme. Ella quería recuperar su vida, su fuerza y su voz. El primer paso para avanzar fue tomar distancia emocional de Adalberto. Aunque todavía compartían algunos espacios por cuestiones prácticas, Margarita decidió que su bienestar ya no podía depender de las explicaciones de un hombre que había dejado de elegirla hacía tiempo. Comenzó a poner límites, algo que nunca había hecho con tanta claridad. Límites en las conversaciones, límites en los horarios, límites en lo que estaba dispuesta a tolerar. Y en ese proceso descubrió que los límites no eran una forma de castigo, sino una declaración de amor propio. Poco a poco el dolor se transformó en aprendizaje. Margarita empezó a recordar quién era antes de que la traición la hiciera dudar de su valor. Redescubrió sus pasiones, retomó proyectos que había postergado y se permitió espacios de silencio donde podía escucharse sin miedo. A veces se sorprendía riendo de nuevo, conversando con naturalidad, sintiendo alivio al notar que la tristeza ya no ocupaba cada rincón de su corazón. Uno de los momentos más importantes llegó cuando decidió contar su historia públicamente. No como un acto de venganza, sino como una forma de liberar lo que había guardado durante demasiado tiempo. Con una sinceridad que emocionó a muchos, Margarita habló de su dolor, de su confusión, de la culpa que no le pertenecía y de la fuerza que encontró en lugares inesperados. Sus palabras resonaron en cientos de mujeres que se veían reflejadas en su proceso, mujeres que también habían sido engañadas, silenciadas o minimizadas. Si algo aprendí, dijo ella, es que ninguna mujer debería sentirse menos por la traición de alguien que no supo valorarla.
Su mensaje se volvió una luz para quienes atravesaban historias similares. Margarita no se posicionó como víctima, sino como sobreviviente de una etapa oscura que la había obligado a reconstruirse desde cero. Y ese enfoque auténtico y valiente inspiró a muchas personas a replantearse su propia relación con el dolor. A medida que avanzaba, Margarita también comenzó a rodearse de personas que la nutrían emocionalmente, amigas que le recordaban su valor, familiares que la apoyaban sin condiciones, colegas que la acompañaban en cada proyecto profesional. Entendió que la red que la sostenía siempre había estado ahí, esperando a que ella se dejara abrazar sin temor a parecer vulnerable. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Margarita se miró al espejo, y por primera vez desde la traición reconoció su fuerza reflejada con claridad. Ya no veía solo a una mujer herida, veía a una mujer que había sobrevivido, que había llorado, que había caído. Pero también a una mujer que se había levantado con valentía, que había sanado sus heridas y que ahora caminaba con una seguridad renovada. En una entrevista, cuando le preguntaron qué le diría a otras mujeres que viven algo similar, Margarita respondió con una calma llena de convicción: que nunca permitan que el dolor les robe la dignidad, que recuerden quiénes eran antes de la tormenta, y que sepan que siempre hay vida después del engaño. Ese mensaje honesto y profundo se convirtió en el cierre de un capítulo difícil, pero también en la apertura de un futuro lleno de posibilidades. Margarita ya no caminaba desde el miedo ni desde la tristeza, sino desde la certeza de que merecía amor, respeto y una vida en paz. La historia de Margarita Magaña no es solo la de una traición, sino la de una mujer que aprendió a renacer después del dolor. Su proceso no fue fácil, ni rápido, ni perfecto. Pero cada paso que dio, desde enfrentar la verdad hasta reconstruir su autoestima, se convirtió en una prueba de que la fortaleza no siempre nace del éxito, sino de la capacidad de levantarse después de haber tocado fondo. Margarita eligió sanar, eligió avanzar y sobre todo eligió volver a amarse a sí misma. Hoy su mensaje resuena con claridad: ninguna traición define tu valor. Ninguna herida es tan profunda como para impedirte reconstruir tu vida. Y siempre, incluso en los momentos más oscuros, existe un camino de regreso hacia la paz interior. Margarita lo encontró, y su valentía se ha convertido en inspiración para miles de mujeres que aún buscan la fuerza para dar el primer paso. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar un comentario, compartir el video y suscribirte al canal. Aquí seguimos contando las verdades más humanas, más íntimas y más reveladoras de las celebridades que creías conocer.